Hola, mi nombre es Nilton Sánchez y bueno, voy a contestar algunas de las preguntas relacionadas al rubro de los hidrocarburos. Yo soy un ingeniero de petróleo, me dedico al área de completación, que es la fase final de la etapa de extracción del petróleo y bueno, daré mis apreciaciones. A la pregunta, ¿cómo se relaciona la explotación del petróleo con la contaminación ambiental? Bueno, para mí esta pregunta es relativamente sencilla de responder. Este impacto, esta relación es mínima, siempre y cuando la empresa que está haciendo la explotación del petróleo cumpla todos los estándares, obviamente. En toda operación a la que he acudido siempre he encontrado clasificación de desechos, ya sea orgánicos, inorgánicos, y entre estos están, ¿no?, el plástico, las maderas, los cartones. Como en toda etapa, siempre se generan fluentes gaseosos de las mismas maquinarias, pero son mínimos y también se encuentran líquidos químicos, pero todos estos son bien clasificados y para su posterior desecho. Bueno, eso sería. A la pregunta, ¿piensa usted que el daño ecológico que acarrea la explotación del petróleo son mayores a sus beneficios? Bueno, mi respuesta sería que el daño ecológico que se genera debido a la explotación es menor a sus beneficios. Como daños ecológicos se podría considerar la tala de la zona donde se construirá la plataforma petrolera, hablando de operaciones en selva. En operaciones mar adentro se construye una plataforma marina, se realizan operaciones con fluidos químicos biodegradables para que justamente ante algún derrame estos químicos se degraden con el tiempo. Hubo un tiempo en el que estaban atribuyendo a los registros sónicos a muerte de fauna marina, pero hasta el día de hoy es incierto y no se tiene nada concreto de esto. A la pregunta, ¿tienen los implementos necesarios para controlar y minimizar el daño ocasionado en flora, fauna y comunidades nativas de la zona ante un posible derrame de crudo? Bueno, usualmente en los tanques de almacenamiento o cilindros y en las líneas de flujo por donde pasan estos hidrocarburos se realiza la construcción de diques, ¿no?, que son unos retenedores de derrame. Usualmente es 1.5 veces la capacidad del tanque de almacenamiento que tiene dentro. Esta podría ser un implemento para controlar. Bueno, a la pregunta, ¿cree usted que las empresas de este rubro deberían informar a la población todos los daños nefastos que trae consigo la explotación del petróleo? Yo creo que en su gran mayoría las empresas sí hacen esto y apoyaría a que lo refuercen, creando posiblemente brigadas en caso de algún derrame que pueda dañarlos, perjudicarlos directamente, como es en el caso de algún derrame en el mar o en el río. Preparar a la población ante esto, y a la vez también, si es que pasase esto, un apoyo, ¿no?, ya que usualmente estas explotaciones se hacen en lugares alejados de la ciudad, así que no es de muy fácil acceso para alimentos o cualquier otra cosa, y por lo general esta gente vive de los alimentos que pueden conseguir en este ambiente, ¿no? A la pregunta, ¿qué factores influyen en el precio del petróleo? Yo creo que uno de los principales factores es la sobreproducción del mismo. En Medio Oriente se tienen pozos muy buenos, en el cual un solo pozo te puede dar miles de barriles por día. Esto hace que se genere mucha oferta en el mercado y bueno, al haber mucha oferta en el mercado el precio tiende a bajar. Y bueno, caso contrario, y usualmente es lo que pasa, ¿no?, cuando hay alguna guerra en Medio Oriente, cuando hay una tensión entre países productores de petróleo y estos dejan de producir, se genera mucha demanda del mismo por la poca oferta, entonces el precio tiende a subir. La pregunta, aparte del beneficio económico que propicia la exportación del petróleo, ¿qué otros beneficios existen? Bueno, hablando de operaciones en selva, las operaciones de petróleo siempre traen
mejoras para las comunidades, ¿no? Por ejemplo, se den las construcciones de hospitales, construcciones de colegios en zonas muy alejadas. También les llevan víveres, aportan con las construcciones de carreteras y en sí le dan mucho desarrollo a la zona donde están. Igualmente pasa en las operaciones en el norte del Perú, por ejemplo en Talara, llevan muchos beneficios y bueno, de por sí también generan el canon petrolero, ¿no? Que en teoría debería de dar un desarrollo a toda la región. A la pregunta, para la exportación, ¿el petróleo necesita algunos estándares de calidad? Si es así, ¿cuáles son? Bueno, por lo general el petróleo se mide bajo una determinación llamado grado API. Este grado API, en otras palabras, determina la densidad del petróleo. A menor es el grado API, el petróleo es más pesado, es más denso. ¿Esto qué trae como consecuencia? Dificultades al momento de transporte y dificultades, por ejemplo, para la refinación del mismo, ¿no? Hablando de un hidrocarburo pesado, o sea, con un grado API muy bajo. También existen otros estándares que son porcentajes de sólidos y agua. No tengo la medida exacta, pero también son importantes ya que deben de tener un mínimo para poder ser comercializados. La pregunta, ¿considera que la exportación del petróleo influyó al crecimiento económico del país en los últimos años? Yo consideraría que no. No estoy muy metido en el tema, pero sé por fuentes cercanas de que una de las refinerías más grandes que tenemos, que es la de Talara, no es proveída del suficiente hidrocarburo y es por eso de que inclusive nosotros importamos petróleo. Así que en líneas generales sería no. Fuera de que, pues como lo dije, da mucho trabajo, así que hay mucha gente que vive del petróleo, inclusive ciudades que están vinculadas directamente al petróleo y a su actividad. A la pregunta, ¿qué otros insumos procesa la empresa donde labora? Bueno, la empresa donde estoy es una empresa de servicios petroleros. Nosotros estamos, como mencioné, en la última etapa, que es la etapa de completación. En esta etapa nosotros bajamos diversas herramientas con el único fin de optimizar la producción de petróleo. Últimamente se han estado consumiendo más equipos relacionados al monitoreo permanente, que no es otra cosa que un sensor que te mide la presión y temperatura en el fondo del pozo. Estos han tenido una gran demanda debido a que te ayudan mucho en la producción y en el performance del pozo a través de los años. Teniendo un sensor de fondo, uno puede determinar si es que el pozo está produciendo lo que en teoría debería de dar a lo largo de su vida productiva. Caso contrario, se podría remediar anticipadamente y no esperar a que el pozo esté completamente enfermo, por decirlo así, ¿no? A la pregunta, ¿cuál sería el impacto económico del país ante una caída precipitada del precio del petróleo? Pues bueno, la actividad fuerte de la actividad petrolera es la perforación. Mueve mucha gente desde la logística hasta gente del mismo taladro, como en el que estoy yo ahora. Hoy en el Perú solamente tenemos un taladro, que es el que está perforando el lote 57 para la empresa Repsol. Ese taladro es el Petrex 15. Hay ciudades en el Perú netamente petroleras como Talara. Hoy en día no hay ningún taladro allá, solamente hay pequeños taladros de workover que obviamente mueven poca gente,